pues desgraciadamente estamos llegando al final del programa, nos queda escasamente unos minutos y sí me gustaría ir concretando. Traemos pendiente todavía lo de Pablo Salazar. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, porque además es líder sí, claro, de una congregación, y eso combinado con haber sido gobernador en un estado como Chiapas, cuidado. Y la forma en la que llegó, Pablo, 8 partidos políticos, sí, 8 fuerzas políticas lo postularon. Pablo Salazar, en verdad, y lo que pasó a lo mejor con menos decibeles dada la detención de Jorge Hank, en verdad es un paradigma roto en un estado como Chiapas. Pablo Salazar Mendiguchía fue un gobernador muy poderoso, muy cuestionado también por violaciones a libertades, particularmente contra periodistas. Un gobernador cuestionado en cuanto al manejo de recursos, pero además es el primer gobernador chiapaneco que terminó un periodo, me atrevo a pensar, en 40 años. La realidad es que Pablo Salazar Mendiguchía hizo todo para que Juan Sabines Guerrero no llegara al gobierno del estado. Estamos hablando de Chiapas, el estado, no de Chiapas del Estado de México. No de las Chiapas de Rubiel, sino de Chiapas. Sí, vamos a aclararlo. Chiapas. La entidad federativa. Exacto. Al sur de la República, porque, bueno, las Chiapas ya están representando todo tipo de problemas más coyunturales y esos que se resuelvan en el Estado de México. Pero en el tema de Pablo Salazar, yo sí quiero apuntar algo que creo que no se ha visto en su justa dimensión. Pablo Salazar representa un liderazgo importante en la comunidad evangélica. La comunidad evangélica ha crecido exponencialmente en la última década en Chiapas. Yo creo que en el marco de la ley y en el marco de la libertad religiosa esto no tendría otra implicación si no fuera porque Chiapas es un estado que usualmente ha quejado problemas vinculados con la religión. Y cuando estos hacen amalgama con la política, bomba. Por ejemplo, grupos evangélicos perredistas con grupos priistas católicos, lo que tienes es un cóctel explosivo. Y no voy muy lejos, se llama Acteal, pasó hace apenas unos años. Y hay fenómenos en el estado de Chiapas que están creando un caldo de cultivo para que haya otro Acteal. Y sobre Pablo Salazar también me gustaría decir que todo lo autoritario que fue Pablo Salazar lo está demostrando su sucesor. Juan Sabines es un hombre que, a pesar de un gran posicionamiento mediático y una cercanía, bueno, que ya quisiera un gobernador del PAN, ¿no? Está entregado, ¿no? Con el presidente Calderón, Juan Sabines no ha sido un gobernador de libertades, no ha sido un gobernador respetuoso de los poderes, ha sido un gobernador de mano muy dura. Entonces, no podemos desestimar este contexto político en la detención de Salazar Mendiguchía, como no puede desestimarse en la detención, ustedes lo recordarán, de Mariano Herranz Salvati, que también está ahí. Claro. Entonces, los enemigos políticos de Juan Sabines están en la cárcel, así de sencillo. Y yo quisiera apuntar que cuando alguien comete un delito en el ejercicio de la función pública, es de festejarse que pise la cárcel. Claro. El problema es cuando la forma y los medios para hacer justicia ponen en entredicho la propia acción de la autoridad. Es decir, que no sepamos a ciencia cierta si el personaje está en la cárcel por los delitos que pudo haber cometido o simple y sencillamente por ser un adversario político. Pero de qué Juan triste, Sabines. Presos de conciencia. Sí, sí, qué veces, triste. Digo, a mí me tocó, estaba yo trabajando en Pemex, cuando le declaró la guerra a Petróleos Mexicanos, Pablo Salazar se vistió de tzotzil con el bastón de mando, declarando la guerra por un pozo que ya estaba cerrado, pero que tenía a toda la prensa ahí porque le acababa de declarar la guerra a Petróleos Mexicanos. Yo creo que este es un cuate mediático que también sabe salir en la prensa. Todavía falta hacer unas declaraciones. En la entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Pablo, metió a Josefina Vázquez Mota al ajo, que había negociaciones con ella del dinero para que pudieran que el dinero que dicen que desvió era un dinero que le demandó Josefina Vázquez Mota cuando era, ya aclaró Josefina al aire
diciendo que eso no era cierto. Bueno, Pablo Pero Salazar si eso lo fue juntas, particularmente cercano a alguien que compitió por la gubernatura yo me del estado pregunto, de Hidalgo, ¿eh? yo me pregunto, durante la campaña que hubo aquí en el estado de Hidalgo, permanentemente veíamos a Pablo Salazar en el Balmoral de la Ciudad de México, y en ese momento estaba con él Xóchitl Gálvez, que en aquel entonces derrochó dinero en su campaña. ¿Qué no sería un dinero de Pablo Salazar? Es pregunta, ni me quiero meter en líos. Bueno, pues eso es. Entonces, algún día vamos a ver qué pasó ahí, porque la verdad es que Pablo Salazar ayudaba a muchas campañas. O sea, él quería ser mucho más que el gobernador de Chiapas. Era el operador político de varias campañas. De varias campañas, y como representaba a 8 partidos, tenía un acceso realmente a un titipuchal de políticos. Ahora, el caso de Salazar Mendibuchí en Chiapas, el de Hank Ron en Baja California, no es el único. También vemos cómo en Aguascalientes está hoy Martín Orozco, ex candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, en un dilema que francamente me recuerda al desafuero del López Obrador. Vamos, legalmente con muchos más mediático y político. Y por eso hablaba al inicio del programa de que esto no es cuestión de partidos. Ahí la vendetta es entre panistas, aunque el que instrumenta el golpe es Carlos Lozano, priista. La vendetta viene del ex gobernador de Aguascalientes, que tiene una animadversión personalísima con Martín Orozco y que quedó expuesta cuando el CEN del PAN entonces rompió relaciones prácticamente con el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat. Entonces, yo creo que lo que tenemos que apuntar y lo que tiene que quedarse en la mesa y para el análisis de quien nos está escuchando es el riesgo de ganar o perder elecciones en función de lo que se hace con las instituciones de procuración de la justicia y seguridad pública. Las elecciones se ganan convenciendo, sumando voluntades, con propuestas, con premio o castigo. Para eso es una democracia. A mí lo que me consterna de ver esto, insisto, en todas las instituciones políticas, en todos los partidos, pero particularmente y en las últimas fechas del gobierno federal, es que se apueste al brazo judicial para obtener un objetivo electoral. Eso sí es peligroso. Lo vimos en el 2005 con el desafuero de López Obrador y vimos cómo entonces el gobierno reculó. Era Vicente Fox. Yo no sé si el presidente Calderón, creo que no es del estilo de Vicente Fox. Creo que tiene un mucho mayor conocimiento y estrategia política y que contempla, a pesar de ello, contempla la utilización de las instituciones para obtener o modificar algún resultado electoral que hoy, al menos en términos de las encuestas, no le es favorable. Saludos a la mosca, Pepe. Ya llegó, buenos días. ¿Y a través de esto estará legitimando Calderón su gobierno? Lo hablábamos la semana pasada. Ya no tiene nada que legitimar. Es que el problema no es llegar a legitimar, ya no tiene tiempo. El problema es que es recomendable para el país que suba un poco porque se está nublando. Va a terminar, pero lo cierto es que ya no, digo, con esto que está pasando no va a ganar credibilidad. O sea, lo que está buscando es animadversión, ¿no? Y es preocupación al final de cuentas, que hoy esa forma de tratar de dirimir los conflictos con sus adversarios políticos, pues va a generar muchísima confusión y va a generar un estigma muy amplio en la población y en la opinión pública que al rato no va a poder controlar el propio gobierno federal. ¿Por qué? Porque está tratando de utilizar herramientas que son... El escenario que tiene el país en este momento electoral es un presidente que está muy bajo en la aceptación de la opinión pública. Totalmente. Ese es un escenario. 2, llegan estrategas internacionales que están acostumbrados al golpeteo fuerte para posicionar a sus candidatos. Está aquí manejándole a Cordero Dick Morris, que es el del golpeteo. Él le ha dicho a Cordero y a Los Pinos: señores, lo que tenemos que posicionar es a Cordero, para bien o para mal. Que le digan Mr. Bean, que le digan Mr. Bean. Que le digan que es muy güey para los números, cosa que no es cierto, también. Pero hoy todos los periódicos, todas las televisoras y toda la radio habla de Cordero. Así es. Entonces, ¿está posicionado o no está posicionado? Esa es una. Pero también lo difícil es
que cuando te la crees, como ya se la creen en presidencia, y hay un candidato como el que tiene el PRI, que está muy, pero muy lejos en las encuestas, creo que es una dinamita, o ¿cómo le llamaste tú? Una bomba molotov, porque la verdad es peligroso para el país que estén dados esos escenarios. Pero además, Luis, si me permiten apuntar, si se trata de hacer justicia, hagamos justicia. El fin de semana pasado hubo una enorme oportunidad, y no me refiero a la justicia para un personaje indefendible, que lo defiendan sus abogados como Jorge Hank. Hagan justicia en un caso como el de ABC. Hay 49 niños muertos, muchos quemados, muchos papás dolidos. Ahí es donde cabe la justicia. ¿Y dónde está la responsable de los migrantes? De los 72 el migrantes. Instituto Nacional de Migración, ahí PAN. hagan justicia. Porque si hacer justicia es dar golpes que tengan repercusiones mediáticas, creo que tenemos una concepción irreconciliable con lo que la gente está esperando. A ver, yo creo que parte fundamental de la alternancia, es decir, de la gente que salía a votar en el 2000 y dijo, vas Fox y te vas PRI, fue precisamente acabar con la impunidad y con los intocables. Yo veo hoy a muchos intocables que siguen libres y que tendrían que estar tras las rejas, y veo hay otros muchos. Y veo a intocables políticamente rentables que son tocados de manera irregular. Entonces, el hecho es que ni con una ni con otra estamos aplicando justicia de manera prístina, que es lo que tendría que hacer el gobierno federal. A ver, aclara porque se oyó muy de priista. No, prístina. No, sí, a ver, platica. Me refiero clara, me refiero transparente. Hablo de una justicia creíble, hablo de un gobierno en el que diga, detuve a fulanito porque es un delincuente y están acreditados este y este y este delito, y nosotros podamos confiar en que así sea. Pero después del michoacanazo, después de lo que pasó en Guadalajara, después de Acapulco, después de Quintana Roo, etcétera, después de etcétera, Guerrero, etcétera, etcétera. después, me No hay parece límite. que lo mínimo que cabe en un programa de análisis es la duda y la crítica ante las acciones políticas que están llevando a cabo las instituciones de procuración de la justicia. Pues así es, sin duda el tiempo se ha terminado, como siempre nos pasa. A usted le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que el próximo sábado, en punto de las 9, nos acompañe en una mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno TV. Que tenga excelente fin de semana. Gracias a todos. Gracias.